Aquí está la versión reformulada de la historia, tratando de mantener la esencia, tono y estructura original, a la vez que se incrementa la longitud del texto y se preservan nombres y cantidades específicas. En plena celebración de Pascua, mi madre soltó en broma, justo después de que desembolsara $18,000 para saldar sus cuentas: no eres nuestro hijo, eres nuestro patrocinador. Acto seguido, mi hermana, la niña mimada de la familia, me extendió una taza adornada con su consejo compartido: deja de preguntar por qué, simplemente paga y sonríe. Así que, siguiendo su peculiar recomendación, actué en consecuencia, lo que desató una llamada de pánico a la mañana siguiente, porque, seamos sinceros, era bastante divertido. Mi madre, copa de vino en mano, esbozó una sonrisa mientras la luz del centro de mesa de Pascua danzaba sobre su rostro, proyectando sombras suaves. Yo permanecía en silencio, con la taza entre mis manos, la misma que Ashley me había entregado, con una sonrisa que podría agriar la leche. Deja de preguntar por qué, simplemente paga y sonríe. Todos rieron a carcajadas, incluso papá soltó una risita desde su extremo de la mesa. Ashley levantó su copa en un brindis burlón. Por nuestro patrocinador, exclamó, y como si fuera el remate que había estado esperando soltar toda la noche, mi madre añadió: no eres nuestro hijo, eres nuestro patrocinador. Las palabras resonaron en el aire más allá de las risas. Apenas había transferido $18,000 para cubrir la hipoteca vencida, el segundo tratamiento de conducto de mamá y el pequeño roce de Ashley que, de alguna manera, requería el reemplazo completo del parachoques. Ni siquiera había desempacado de mi viaje de negocios, que interrumpí para lidiar con su emergencia. Ashley, dije, sosteniendo la taza entre mis palmas, ¿dónde encontraste esto siquiera? Oh, lo mandé a hacer a medida, respondió radiante. Pensé que encajaba perfecto. Siempre te estresas porque eres tú quien ayuda a todos. Simplemente pensamos. Interrumpí, mirando a mi madre, luego a papá. Mamá sonrió con suficiencia. No seas tan sensible. Siempre has sido el generoso. Papá ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Es solo una broma, relájate. Sí, solo una broma, como cuando bromearon la Navidad pasada sobre que debía deducir los gastos familiares de mis impuestos porque básicamente yo manejaba el hogar. O como bromeaban sobre actualizar a su patrocinador cuando obtuve el ascenso en el trabajo. Observé a todos en la mesa. Ashley, con su vestido pastel carísimo, el que pagué después de que dijera que no podía permitirse algo apropiado para Pascua. Su prometido, Dylan, atascándose de comida como si fuera un buffet gratuito, que para él lo era. Mi madre, sonriendo como si no acabara de usar la culpa y las lágrimas para convencerme de pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Y papá, ausente como siempre, a menos que alguien necesitara algo arreglado, firmado o financiado. No es agradable, añadió mamá. Una verdadera festividad familiar. No era agradable. Ni siquiera era real. Era una actuación, y yo era el patrocinador de todo el espectáculo. Sonreí de la manera que querían que lo hiciera. Y en ese mismo instante, algo dentro de mí se rompió silenciosamente, irrevocablemente. No siempre fue así. O tal vez sí, y yo estaba demasiado ocupado tratando de ser útil para notar la podredumbre que se instalaba. Crecí pensando que el amor se medía en favores. Que ser el confiable significaba ser el amado. Que si trabajaba lo suficiente, daba lo suficiente, resolvía lo suficiente, finalmente me mirarían como miraban a Ashley. Pero me equivoqué. La verdad era que Ashley siempre había sido suya. Su milagro, su orgullo, su prueba de que hicieron algo bien. Y yo era un recurso, un respaldo, una red de seguridad andante, una herramienta con latidos. Empezó lento. Siempre lo hace. Cuando la primera startup de Ashley se hundió, pagué su alquiler durante 3 meses. Cuando el trabajo dental de mamá se volvió urgente, lo cubrí 2 veces. Cuando el viejo amigo de papá no pudo pagar un préstamo, adivinen quién se aseguró de que las luces permanecieran encendidas en casa. Yo. Siempre yo. Y cada vez que daba un paso al frente, hacían que pareciera que estaba compensando algo, como si les debiera algo. Sabes, renunciamos a mucho para criarte, decía mamá cuando dudaba en transferir dinero. No te pedimos que tuvieras éxito para que pudieras acapararlo todo, añadió papá una vez cuando cuestioné el pago del seguro del coche de Ashley nuevamente.
Incluso Ashley tenía su versión, no es como si fuéramos extraños. Somos familia. Sabes que te ayudaría si las cosas fueran al revés, pero nunca lo fueron, porque me aseguré de que no lo fueran. Porque me maté para ser el que nunca estaba en problemas, nunca en deuda, nunca en necesidad. La primera grieta real llegó hace 6 meses. Ashley me llamó llorando por el negocio de Dylan. Se está desmoronando, sollozó. Si no cubrimos la próxima ronda de equipos, lo perderá todo. Por favor. Sabes que nunca te pediría a menos que estuviéramos desesperados. Transferí $4,700 esa misma noche. Una semana después, la vi etiquetada en una foto en un viñedo de lujo, riendo, con una copa de vino en la mano. Dylan a su lado, mostrando un Rolex. La leyenda, fin de semana bien merecido. No dije nada. En cambio, me dije a mí mismo, tal vez fue patrocinado. Tal vez era viejo. Tal vez necesitaba el descanso. Pero las fotos seguían llegando. Zapatos de diseñador, branches, nuevo iPhone. Y luego esa cena de Pascua con la taza, la burla, la broma del patrocinador. Empecé a revisar mis finanzas después de esa noche. Retrocedí 5 años. $72,850. Eso es lo que les había dado. No prestado, dado. Transferencias, pagos, rescates, regalos y coberturas de emergencia. Mi mano tembló cuando vi el total. Llamé a mi banco, congelé 3 tarjetas conjuntas, cambié todas mis contraseñas en línea, abrí una nueva cuenta de ahorros, moví el resto de mi dinero allí. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mamá. Cariño, ¿puedes enviar $600? Olvidé pagar la factura y están amenazando con una multa, solo hasta el lunes. No respondí. 10 minutos después, Ashley escribió, mamá dice que estás enojado. ¿Es por la taza? Vamos, no seas raro. Es solo una broma. Todavía nada. Luego, a medianoche, mamá escribió, no quisimos decir nada con eso. Sabes que te apreciamos. No hagas de esto un problema. Me quedé mirando la pantalla. ¿Apreciarme? Como me apreciaron la noche que conduje 6 horas en la nieve para recoger a papá del hospital porque Ashley tenía una cita en el spa. Como cuando me dejaron fuera del viaje familiar a Maui porque, no querrías desperdiciar dinero en ese tipo de cosas, ¿verdad? No, esto no era aprecio. Esto era adicción. Eran adictos a la versión de mí que pagaba en silencio y no pedía nada. Bueno, la abstinencia es brutal. A la mañana siguiente, Ashley apareció en mi apartamento. Abrí la puerta y ella entró como si fuera suyo. ¿En serio?, espetó, ¿nos estás ignorando ahora? Me apoyé contra el mostrador. ¿Te refieres a cómo ignoraste mi último aumento, mi último cumpleaños y cada vez que dije que estaba abrumado? Ella se burló. Estás haciendo una escena por una taza de broma. No, dije. Estoy haciendo una escena por $72,000 y cero respeto. Eso la calló. Parpadeó. ¿De qué estás hablando? He rastreado cada centavo que he enviado en los últimos 5 años, dije. Cada emergencia, cada préstamo que nunca devolviste. Cada llamada telefónica que terminó haciéndome sentir como si te debiera algo. Ashley se cruzó de brazos, a la defensiva. Somos familia. Se supone que debes ayudar. No, dije. Sí ayudé. Te ayudé a mantenerte cómoda mientras me llamabas tacaño. Ayudé a mamá a pagar sus tarjetas mientras me llamaba paranoico. Ayudé a papá con sus proyectos mientras le decía a la gente que era frío. Ella puso los ojos en blanco. Esto es tan dramático. ¿Qué? ¿Nos estás cortando ahora? ¿Vas a castigarnos? Sonreí. No, dije en voz baja. Dejé de preguntar por qué, y por una vez, sonreí al decir que no. Esa sonrisa se quedó conmigo el resto de la noche. Y aparentemente la noticia viajó rápido, porque a la noche siguiente recibí una invitación. Llamada familiar por Zoom. Asunto, aclaremos el aire. Ashley la envió, por supuesto. Nunca pudo soportar no ser el centro de la resolución.
Me uní a la llamada a las 7 de la tarde en punto. Ashley lucía pulida de una manera que gritaba encanto estratégico. Mamá estaba toda perlas y preocupación practicada. Papá, silenciado, desconectado, como siempre. Dylan flotaba en el fondo con los hombros medio fuera del encuadre, como si temiera que la culpa fuera contagiosa. Ahí está, exclamó Ashley. Me alegra que lo lograras. Pensamos que es hora de seguir adelante, ¿verdad? Por supuesto, asintió mamá. Es temporada de Pascua. Tiempo de sanar. La familia primero. Sonreí. Fácil. Controlado. Me alegra que todos estemos en la misma página. Ashley se lanzó a un discurso autocomplaciente sobre cómo la tensión no es saludable y cómo somos más fuertes cuando permanecemos unidos. Escuché como si fuera jazz de fondo. Debajo de la mesa, desbloqueé mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria. Ashley estaba a mitad de la frase, algo sobre reconstruir la confianza, cuando consulté el panel de seguros. El Toyota Corolla 2021 de Ashley, registrado a mi nombre. Pagado mensualmente, $249 de pago automático. Hice clic en «Cancelar póliza». Confirmado. Luego, cambié de pestaña. Portal del DMV. Transferencia de propiedad de mi a Ashley. Enviado. De vuelta a la banca. Un último detalle. Enviar $1 a Ashley. Mensaje, este es el último dólar que recibirás de mí. Enmárcalo. Clic en «Hecho». Su teléfono sonó. Ella parpadeó, miró hacia abajo y frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó. Bebí mi té. Simplemente me encargué de algo importante. Mamá entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de importante? Me incliné, sonreí. No te preocupes, lo sentirás mañana. Luego, me quité el silencio, hice clic en «Salir de la reunión», y observé cómo sus rostros congelados y confundidos se desvanecían como humo. El timbre en mi teléfono confirmó todo. Pago enviado, seguro cancelado, título transferido. Y en algún lugar de la bandeja de entrada de Ashley, un correo electrónico legal le informaba que ahora era la orgullosa propietaria exclusiva de su propio desastre. El coche de Ashley desapareció de su camino de entrada exactamente a las 9:17 de la mañana. Lo sé porque me envió un mensaje de texto en el momento en que se dio cuenta. Ashley, cancelaste mi seguro. Ashley, ¿en serio? Ashley, mi coche se ha ido. Ashley, eres una loca. Llámame ahora. No contesté. Una hora después, mi madre comenzó a llamar. Luego mi padre, luego Dylan. 8 llamadas perdidas en menos de una hora. Sabía lo que venía después. Papá me envió un mensaje de texto, necesitamos hablar. Domingo, 5 de la tarde. Solo familia. Sin excusas. Perfecto. Aparecí sin una sonrisa, sin culpa, sin disculpas. Estaban todos allí, tal como sabía que estarían. Mi madre, con los brazos cruzados como una maestra decepcionada. Mi padre, rígido, con las manos en su regazo. Ashley, con el pelo revuelto, sin las llaves del coche a la vista. Teléfono agarrado como un arma. Dylan se sentó a un lado, tranquilo, pálido. Siéntate, gruñó papá. Permanecí de pie. ¿Crees que esto es divertido?, espetó mamá. Lo que le hiciste a tu hermana. La humillación. El peligro. Levanté una ceja. ¿Te refieres a finalmente hacerla responsable de su propia propiedad? ¿Ese tipo de peligro? Ashley intervino, con la voz aguda y llena de pánico. Hiciste remolcar mi coche. No, dije. Hiciste remolcar tu coche. Yo solo dejé de pagarlo. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta gruesa, organizada, con códigos de colores. $72,850, dije, colocándola sobre la mesa de café. Eso es lo que le he dado a esta familia en los últimos 5 años. Todos guardaron silencio. No estoy pidiendo más. Estoy exigiendo el reembolso. Mamá soltó una risa, un sonido agudo y tembloroso.
No puedes estar hablando en serio. Oh, lo estoy, dije. Por primera vez en mi vida, hablo completamente en serio. Abrí la carpeta. Dentro, extractos bancarios, registros de transferencias, capturas de pantalla de ventas, horarios de pagos automáticos, todo cuidadosamente resaltado. He dividido el monto entre los tres, dije. Mamá, $23,700. Ashley, $38,600. Papá, $10,550. Espero un cronograma de pagos. Les daré 90 días. Papá se puso de pie, con la voz baja y enojada. ¿Crees que puedes tratar a tu familia como deudores? No, dije. Creo que me han estado tratando como a un cajero automático con un complejo de culpa. Solo estoy haciendo las cuentas. Ashley puso los ojos en blanco. Entonces, ¿estás llevando la cuenta ahora? Dijiste que estabas haciendo todo esto por amor. Y dijiste que me respetabas. Luego me diste una taza que decía, deja de preguntar por qué, simplemente paga y sonríe. Busqué otro documento y lo deslicé hacia ellos. ¿Recuerdan esa línea de crédito de emergencia que abrí para la familia hace 3 años? La que mamá llamó solo una formalidad. Señalé la firma. Es vinculante, legalmente. Así que sí, puedo demandar. La habitación estaba congelada. Dylan susurró algo entre dientes. ¿Qué? Espetó Ashley. Me miró a mí, luego a ella. Su voz tembló. Te dije que esto pasaría. Te dije que se defendería. Me estás tomando el pelo, gritó ella. Confié en ti, dijo él. Dijiste que nunca se resistiría. Que era demasiado blando. El labio de Ashley tembló. Mamá intervino de nuevo. Estás reaccionando de forma exagerada. Vas a destruir a esta familia. No, dije. Simplemente estoy cerrando mis cuentas. Luego, saqué la impresión de la transferencia de $1. La dejé caer sobre la mesa. Nota de la transacción, este es el último $1 que recibirán de mí. Enmárcalo. Y si creen que esto es traición, dije, avanzando hacia la puerta, entonces ni siquiera han comenzado a comprender lo que realmente significa perderme. Nadie dijo una palabra mientras me iba. Por primera vez, no pudieron. El silencio era ensordecedor. Después de salir de esa sala, de estar con mi carpeta y sus mandíbulas por el suelo, nadie se puso en contacto. Ni textos de rabia, ni llamadas de culpa. Ni siquiera un solo meme pasivo-agresivo de Ashley. Era felicidad. Por primera vez en años, mi teléfono estaba en silencio. Silencio porque yo lo había provocado. No porque me estuvieran ignorando. No estaba congelado. Estaba libre. Y, sin embargo, por mucho que me gustaría decir que seguía adelante al instante, hubo un momento, 3 días después del enfrentamiento, donde la duda se arrastró. Estaba en el supermercado, parado frente al pasillo de la leche de avena, tratando de decidir si cambiar de marca para ahorrar $1, cuando pensé, ¿qué pasa si fui demasiado duro? ¿Qué pasa si podría haberlo manejado mejor? Y luego, como un reloj, mi teléfono sonó. Era Ashley. Ashley, solo para que lo sepas, la presión arterial de mamá subió. Dice que es por el estrés que causaste. Ahí estaba. Como una serpiente levantando la cabeza. El viejo patrón se deslizó de nuevo. Culpa, chantaje emocional. Pero esta vez no me inmuté. Escribí 2 palabras. Yo, bloqueado. Y lo decía en serio. La reacción fue inmediata. 2 días después, mamá apareció sin avisar en mi edificio de apartamentos. Solo lo supe porque la recepción me llamó. Dice que es su madre y es una emergencia. Ni siquiera pregunté cuál era la emergencia. Simplemente dije, dígale que el patrocinador está fuera de servicio. Clic. Pero lo más salvaje no fue su desesperación. Fue lo bien que me sentí. Iba al gimnasio de nuevo, durmiendo mejor, cocinando comidas que no involucraban estrés, desplazándome por mi aplicación bancaria. Mi apartamento se sentía más ligero, como si hubiera estado cargando fantasmas que no había notado hasta que los eché.
Luego, una noche, recibí un mensaje que no esperaba. No de Ashley, no de mis padres. De Dylan. Dylan, sé que esto es raro, pero podemos hablar. Me quedé mirando la pantalla durante un rato. No estaba seguro de si era una carnada. No estaba seguro de si lo estaban usando como un títere, pero la curiosidad ganó. Yo, hablar. Sin favores, sin culpa, solo hablar. Dylan, lo entiendo. De verdad. Solo quiero contarte algo. A solas. Acordamos reunirnos en una cafetería al día siguiente. Territorio neutral. Apareció con un aspecto como si no hubiera dormido en una semana. No estoy aquí para defender a Ashley, comenzó, sentándose. Bien, dije. Porque no estoy interesado en escucharlo. Asintió. Estoy aquí porque creo que también he terminado. Eso llamó mi atención. Vi cómo te mentía en la cara. Vi cómo tus padres dejaban que sucediera y seguí esperando que mostraran algo de decencia, pero no lo hicieron. Y ahora, pasó una mano por su pelo. Ahora está hablando de demandarte por angustia emocional. Parpadeé. ¿En serio?, asintió. Está en espiral. Y honestamente, no creo que crea que funcionará. Solo quiere castigarte. Me eché hacia atrás. ¿Y dónde te posicionas? Me miró a los ojos. Estoy fuera. He terminado de financiar el engaño. Ya he hablado con un abogado. Estoy solicitando la separación. Eso me golpeó más que cualquier puñetazo que pudiera haber lanzado. Lo siento, no hablé antes, añadió. Debería haberlo hecho. Eras el único que mantenía todo unido. Yo solo estaba tratando de mantenerme a flote. Nos sentamos en silencio durante un rato. Luego, justo antes de irme, me entregó un sobre. Dentro, un cheque. $1,000. Memo, hacia lo que te deben. Sé que no es mucho, dijo, pero es de mí, no de ellos. Pensé que merecías saber que alguien te vio. Era la primera vez en años que sentía el ardor de verdaderas lágrimas detrás de mis ojos. No de dolor, sino de validación. Esa noche, abrí mi portátil. Consulté la hoja de cálculo etiquetada como deuda familiar. Junto al nombre de Dylan, escribí, pagó $1,000 con sinceridad. Luego renombré el archivo como cierre en progreso. Me serví una copa de vino. Del bueno. Del tipo que solía guardar para las vacaciones que siempre estaban arruinadas por sonrisas falsas y presupuestos ajustados. Esta vez bebí por mí mismo. Por la paz, por los límites, por la libertad de no ser el patrocinador de nadie. Han pasado 3 meses. 90 días desde que salí de esa casa. Desde que dejé caer la carpeta sobre su mesa de centro y dejé atrás mi silencio. No los he visto desde entonces. Las llamadas cesaron alrededor de la 4ª semana. Los textos disminuyeron en la 6ª semana. Escuché a través de amigos mutuos que Ashley se ha estado tomando un tiempo para sanar, lo que supongo que es un código para encontrar un nuevo tonto para financiar su estilo de vida. No me importaba. Ya no estaba enojado. Eso es lo que nunca entendieron. Cuando dije, he terminado, no quise decir enfadado. Quise decir acabado. Como un capítulo cerrado, como una puerta cerrada desde dentro. Había dejado de ser un patrocinador. Y había comenzado a ser un hombre con un futuro que ya no incluía la culpa, la mendicidad o a personas emocionalmente en bancarrota con mi apellido. Acepté un nuevo trabajo fuera del estado. Mejor salario, menos caos. Nuevo apartamento, un espacio que no llevaba los ecos de viejas llamadas telefónicas y solicitudes de dinero llenas de pánico. Empecé a ir a un gimnasio de boxeo, no porque quisiera pelear, sino porque finalmente podía. Mi horario era mío de nuevo. Mi dinero, mío. Mi energía, mía. Hice amigos. No del tipo que quería algo. Del tipo que recordaba tu cumpleaños y no te entregaba facturas disfrazadas de necesidad emocional. Incluso empecé a salir de nuevo. Con alguien tranquilo. Con alguien amable. Con alguien que preguntaba, ¿qué necesitas hoy?, en lugar de ¿puedes ayudarme solo esta vez?
La vida no solo era mejor. Era real por primera vez en una década. Luego, el domingo pasado, exactamente 90 días después del enfrentamiento, sucedió algo inesperado. Recibí una notificación. Un depósito. $1 de mamá. El memo: pensé que querrías que la taza estuviera enmarcada correctamente. Me quedé mirándolo durante un minuto completo. Al principio pensé que era una carnada. Una broma. Un intento pasivo-agresivo de hacerme volver, pero luego llegó otra notificación. Otro $1 de papá. Memo: interés. Me dicen que te debo más. Y luego, 30 minutos después, $2.50 de Ashley. Sin mensaje. Solo silencio. No podía creerlo. Era ridículo. Simbólico, mezquino. Tal vez era su forma de burlarse de mí. Y, sin embargo, me reí a carcajadas. Por primera vez en semanas, me reí tanto que casi derramo mi café, porque de repente me di cuenta de que finalmente estaban haciendo algo que les había rogado que hicieran durante años. Me estaban pagando de la manera más mezquina, más pequeña, más reacia posible. Pero había comenzado. Y tal vez eso era lo que más los aterraba. No el dinero, no el silencio, sino que finalmente les hice sentir el peso de las consecuencias. Pero ese no fue el giro. El giro vino más tarde esa noche. Estaba sentado en mi balcón viendo las luces de la ciudad, bebiendo una cerveza, cuando mi teléfono sonó de nuevo. No era un texto. Era una notificación de mi banco. Se había recibido un pago de $3,000. Remitente: Ashley. Memo: ninguno. Parpadeé, actualicé, revisé de nuevo. Era real. $3,000. Sin mensaje. Sin explicación. Pero sabía que esto no era una oferta de paz. Esto era miedo. Miedo de que realmente llevara a cabo acciones legales. Que no estaba mintiendo. Que ya no tenía el control. Me habían subestimado. Todos ellos. Y ahora estaban tratando de abrirse camino de nuevo hacia la versión de mí que permanecía en silencio y cubría la factura. Solo que esta vez, demasiado poco, demasiado tarde. Tomé una captura de pantalla, la archivé en la misma carpeta que usaba para rastrear su deuda. Luego renombré esa carpeta de nuevo. Cierre confirmado. A la mañana siguiente, doné $1,000 de ese dinero a un refugio local para mujeres. El resto lo bloqueé en una nueva cuenta de ahorros. Etiqueta: reconstruido desde la ceniza, porque de eso se trataba esta historia. No venganza, no castigo, sino recuperación. Recuperé mi tiempo, mi dinero, mi identidad y, sobre todo, mi paz. Y mientras estaba de pie en mi nuevo apartamento, un lugar lleno de plantas y luz, y ni un solo rastro de obligación forzada, miré a mi alrededor y susurré: así es como debería sentirse la familia, punto.